entonces. Dale. Bueno, vamos a ir viendo las consultas. Vamos a compartir pantalla. Si no... Perfecto. ¿Ahí ven? Sí, perfecto. Sí, se ve. Buenísimo. Entonces, tenemos que ir a... acá estamos acá en estadística y estamos en el 4. el módulo 4. Módulo 4. Ya pueden empezar a preguntar. Dolores, no sé, que vos tenías una pregunta que estaba en el foro. No, sí, pero si querés... A mí me pareció que los primeros ejercicios eran más o menos parecidos, ¿no? Porque, no sé, si querés vayamos viendo cada ejercicio, total, no es tanto lo que hay que hacer, o por lo menos lo que hice yo, no sé. No le quiero sacar todo el día. ¿Del módulo 4 o del módulo anterior, del 3? No, del 4. Pero me parece que no hizo nadie el 4, si lo subí cuando hoy. No, como dijiste módulo 4, veamos el módulo 4, si no vemos el módulo 3, como quieras. No, sí. Pero hay algo muy importante. Primero, ¿qué? El cuestionario 4 es diferente. La forma, digamos, lo subí así para que ustedes tengan más tiempo de trabajar. Sí. Y como ya es test de student en general, o comparación de proporciones, el tema, lo que tienen que hacer ustedes es entrar, esperen que lo agrando, ven que acá está el cuestionario 4 que está oculto para que ustedes no lo vean. Bueno, ese que era como los demás lo anulé, porque me pareció que era más interesante que ustedes pudieran bajar acá los puse todos sueltos. Sí. O sea, este sería el cuestionario en Word, porque ustedes en Word lo podrían llegar a bajar directamente, los archivos de Excel que pueden necesitar, y hay uno de PSPP o de SPSS, y tenemos el archivo zip, el cuestionario, acá tienen todo junto, si quieren, el que quiere bajarlo, baja el zip y se acabó. Una vez que está resuelto, bueno, entonces, ustedes bajan el archivo, lo resuelven, y ahora, digamos, me voy a pasar a alumno un minuto, para que ustedes vean lo que tienen que hacer. Una vez que lo resolvieron, eso lo pueden resolver en el mismo Word, o por ahí pueden resolverlo aparte en Word, y algún archivo lo pueden resolver en Excel o en lo que sea. Me juntan todos los archivos, si quieren zipeados, o me los suben de a uno, en lo que a ustedes les parezca más cómodo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Esperen que me paso estudiante. Y ahí es agregar entrega. O sea, una vez que primero lo bajan, lo resuelven tranquila porque tienen tiempo hasta el 6 de agosto. La semana que viene, que les dé un poco más de tiempo, me parece. Sí. Lo suben hasta el 6 de agosto y yo después lo tengo que corregir. Es distinto que el otro que era automático. Tengo que ir uno por uno y corrigiéndolos. ¿Está bien? Y yo después subo el cuestionario ya resuelto para que ustedes lo puedan comparar, o el que no lo pudo hacer lo puede hacer, etc. Yo lo había hecho, lo empecé a hacer así medio en Word, con un texto que te ponía y... está perfecto. Sí. Y después, agregar entrega. Y ahí ustedes arrastran y tiran acá los archivos que quieren. Ya. De esta misma forma, los que quieran acceder al examen, que no es obligatorio, el examen final lo pueden hacer también. Ya. Así que bueno, esa es un poco la primera parte que quería comentarles para que no se encuentren con este tipo de problemas. Porque hasta ahora era otro tipo de cuestionarios que se hacía en forma automática. Claro. Ahora, consultas del anterior, ¿tienen algo antes de empezar con el...? A ver, déjame ver un poco, consultas del anterior. El tema anterior, repasé. Bueno, a mí me parece... Las curvas COR. Las curvas ROC, o COR. Sí. Sí, las curvas ROC no... es rock and roll, digamos, las curvas ROC.
Bueno. No hay problema. La parte de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos, ¿cómo está eso? No, se entendió. A mí me costó un poco lo de los valores predictivos positivos y negativos, y si dependen de la prevalencia, ¿no? Sí, me costó hasta que, bueno, más o menos lo entendí. Bien. Vamos a, digamos, les cuento 3 cositas y como para que por ahí les ayude a... Vamos a abrir también el de validez. Ok. Ustedes creo que lo tienen en Word, yo creo que lo tengo en Word y en PDF, creo que es lo mismo. Pero un poco, creo que acá tengo todo, son 110 diapositivas. Sí. Primera cuestión importante es el tema de validez. ¿Sí? Sí. Sí. O sea, todo proceso de investigación, desde que se inicia hasta que termina, en todo paso tiene que se estar evaluando la validez. Cuando uno toma una muestra, esa muestra, que es la que tenemos que tomar de la población, tiene que tener validez, tiene que ser confiable y tiene que ser válida. Esa es la primera cuestión. Y vos, Dolores, lo tenés claro porque estás haciendo instrumentos de medición. Cuando uno, en cada proceso de medición de una variable, recuerden el tema de que la variable es algo abstracto y que uno operacionaliza y dice cómo va a medir esa variable. En algún caso es muy directo, muy fácil. Si tengo que medir peso y altura, no hay problema. O alguna característica de la población que es fácilmente clasificable, bueno, es fácil de describir esa operacionalización. Hay otras cuestiones que son más difíciles de evaluar o de medir, ¿sí? Entonces, esos instrumentos de medición tienen que estar validados y tienen que ser, cuando yo hablo de validez, quiere decir que mide lo que tiene que medir, y confiables, que cuando uno mide a las mismas unidades de análisis de la misma manera, el resultado tiene que ser lo más parecido posible. Eso tiene que ver con la repetibilidad y con la confiabilidad. Exactitud está relacionado con la validez, y precisión está relacionado con la confiabilidad. ¿Está bien? Eso es un poco un resumen. Estoy haciendo un resumen medio acotado, pero ustedes me ayudan, me cortan y me dicen, digamos... Sí. Voy avanzando en... esto creo que es muy teórico como para... Una forma rápida de poder comprender este tema y que se utiliza mucho, es ver la cuestión más simple. Cuando hay un instrumento de medición, ese instrumento de medición, quiero saber si es válido y confiable, y una de las formas de saberlo, ¿está bien?, es a partir de compararlo con otro instrumento de medición, que es el que se llama el gold estándar, o el que mejor, o el que se utiliza hasta ese momento, ¿sí? Entonces generalmente nos va a quedar una tabla. Estoy pasando esto porque ya me parece que esto no tiene mucho... Acá explica exactitud, precisión, y vamos acá. Lo que se denomina pruebas diagnósticas, que todo el tiempo nosotros, más allá de que sean diagnósticas, ese diagnóstico puede ser de enfermedad o puede ser de otra cosa. ¿Está bien? Uno quiere detectar algo, si la presencia o ausencia de algo. ¿Sí? Y ahí viene... ¿Cuánto escribí de esto, che? Tengo que hacerlo más cortito. No, pero está bueno. Bueno, se puede hacer más corto, pero está bien explicado. Esto es para que después lo vayan mirando Y acá tenemos la famosa tabla de doble entrada, que de alguna manera ya vimos algo parecido con otra mirada y con otro objetivo cuando vimos riesgo. ¿Está bien? Tablas de contingencia. Y tablas de contingencia, exactamente. Entonces, por un lado tengo entre comillas, la verdad, que nunca es la verdad absoluta. ¿Está bien? Entonces, hay una prueba que generalmente es muy costosa, o es muy cruenta,
o es muy compleja, o lleva mucho tiempo, ¿está bien? Sí. Que me define la presencia o la ausencia de un evento. Acá lo podemos llamar enfermo positivo y sano negativo, ¿sí? Y por otro lado, a esas mismas unidades de análisis le vamos a medir, ¿sí?, con la nueva prueba diagnóstica. Un ejemplo actual podría ser el PCR para detectar un ARN o ADN, de última es lo que hace para detectar la enfermedad llamada COVID-19, en realidad para detectar el virus que se llama coronavirus, ¿está bien? COVID, perdón. Y la otra prueba, ¿qué pasa? El gol estándar es una prueba PCR cuantitativo que necesita personal especializado, capacitado, equipo complejo, caro y mucho tiempo entre comillas, pero lleva tiempo, lleva entre 6 y 7 horas para determinar cada estudio. Y por otro lado, hay un montón de otras pruebas que se vinieron haciendo y que ustedes las deben conocer, que son también de PCR algunas, pero un PCR que en vez de ser cuantitativo es cualitativo, porque lo que hace es detecta o no, digamos, te dice que está o no está el ADN, el ARN del virus, en este caso. Y otras que son indirectas, ¿está bien? Como son todas las serológicas, de alguna manera. A partir de eso, digamos, ¿y por qué necesitamos esas pruebas? Y porque tardan media hora, una hora, ¿está bien? Inclusive está la forma de la toma de la muestra. Recuerden que el PCR en general es digamos, la toma de la muestra es bastante compleja. Es bastante compleja. Nariz, garganta, etcétera, tiene que entrar, digamos, aparte media molesta. También se prueba, otro ejemplo sería probar si con la misma prueba, PCR por ejemplo, es lo mismo escupir saliva. Porque es mucho menos cruenta. O sea, uno puede hacer... Claro. A mí me hicieron todas, así que pero nunca me detectaron nada. Así que yo las viví en carne propia. Claro. Y en la facultad de odontología hacíamos las dos pruebas a todos los que entraban en la odontología de la UBA. Y un día se dejó de hacer porque no encontramos, claro, si vos hacés indiscriminadamente en un grupo, digamos, sesgado, porque los odontólogos o los profesionales que entran de la salud, que entran ahí, es gente que conoce mucho la bioseguridad, entonces no encontrábamos enfermos. O sea que ahí la prevalencia era baja. Muy baja, muy baja. Pero ahí comparábamos los dos métodos, el método serológico con el método PCR, cuantitativo. Pero se dejó de hacer porque no tenía ningún sentido seguir haciéndola porque teníamos menos de 1% de positivos. Positivos, claro. Claro. Más allá de... ¿Por qué? Porque era personas que conocen de cómo cuidarse. Claro, sí. Entonces, que igual pasó lo mismo, recuerden, me estoy yendo del tema, pero es interesante, con los PCR que se hacían y las pruebas serológicas que se hacían en los trenes, que se hicieron en Retiro y en que se hicieron en Constitución. Era muy baja la detección. ¿Por qué? Porque si vos, en la población general, si vos haces la cosa, digamos, sin tener ningún tipo de que aumente la probabilidad de que esa persona tenga la enfermedad, como eran síntomas, un par de síntomas, ¿sí? O que era un contacto estrecho con un positivo o con una persona que tenía síntomas, mucho sentido hacer indiscriminadamente pruebas, cosa que se habló mucho y que ahí se determinó. Hacer pruebas porque sí, no dar ningún resultado porque vos tenés que apuntar de alguna manera a una población que tenga alguna condición de riesgo mayor, ya que vimos riesgo, para poder detectar, porque si no estás gastando un montón de plata y no sirve de nada. Otro ejemplo de esto es los jugadores de River, que se hicieron 50.000 PCR y estaban todos contagiados. ¿Se acuerdan de ese tema? No sé vos, Guillermina. No, se escuchó, sí. Bueno,
le hacían un PCR cada vez que se movían, más o menos, y bueno, igual se contagiaron. O sea que tampoco tiene mucho sentido hacer PCR, porque aparte, ya que estamos, cuando uno hace una prueba diagnóstica, también tiene que indicar cómo se hace esa prueba diagnóstica. Si uno hace PCR y está dentro del periodo de ventana que no lo va a detectar el virus porque hay poca carga viral, o porque recién empezó la enfermedad, o por lo que sea, no se va a detectar. Entonces, vieron que generalmente lo que hacen cuando uno empieza con síntomas es esperar 3 o 4 días para que le hagan la prueba. Hoy, que es lo que aprendimos, porque también esa es la realidad, porque vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero suponiendo que ya tenemos, tenemos enfermos verdaderos y enfermos sanos. Eso es fácil porque si nos ponemos a hablar ahora, ya que estamos con el PCR para detectar el COVID-2, podríamos hacer un protocolo en el cual ya pasó el periodo de ventana y los verdaderos enfermos son los verdaderos enfermos y los verdaderos sanos son verdaderos sanos. Hago la otra prueba, la serológica, la PCR rápida, como quieran llamarla, por el otro lado. Y mezclo. Supongamos que queremos hacer lo mismo. Yo podría usar, porque también es interesante, la toma de la muestra convencional, que es más complicada y más molesta, dolorosa inclusive, y la toma de saliva. En ese caso, ¿qué hago? Hago las dos pruebas, tanto la PCR en las columnas como en las filas, porque lo que estoy probando no es la prueba, sino es la forma de la toma de la muestra, ¿se entiende? Son posibles aplicaciones de esto a lo que está pasando ahora. Entonces, redondeando, verdaderos positivos, ¿por qué? Porque el gol estándar detectó el enfermo y la prueba también. Acá tendría que haber muchos. Vamos a la diagonal, verdaderos negativos, los sanos, también la prueba los detecta como sanos. Y después tenemos los falsos, que irían acá, negativos, los falsos positivos. Positivos. Y acá los falsos negativos. Lo ideal sería mucho acá y mucho acá. Claro. Y ahí sale la sensibilidad, vamos a la próxima diapositiva. Verdaderos positivos por el total de enfermos me da la sensibilidad. Los verdaderos negativos sobre el total de sanos me va a dar la especificidad. Verdaderos positivos sobre el total de enfermos, la sensibilidad. Verdaderos negativos sobre el total de sanos, la especificidad. O sea, es la capacidad, la sensibilidad es la capacidad de detectar enfermos, que tiene la prueba nueva, y la especificidad es la capacidad de detectar sanos. ¿Está bien? De una manera. Sí. Son las dos condiciones que tienen que ver con la validez. Sí. Y la validez, esto no cambia, esto no lo afecta, porque es una condición, digamos, una propiedad del método de medición, del instrumento de medición. No depende de la prevalencia. ¿Cómo? No depende de la prevalencia, claro. Si yo utilizo el mismo kit, hago el mismo procedimiento y uso la misma, digamos, no se me descalibra el equipo, la persona, no cambia la persona que sabe, etcétera, esas cosas me van a... O sea, si modifico el equipo se puede modificar las propiedades de sensibilidad y especificidad, pero si yo la mantengo constante, van a medir siempre lo mismo. Eso no cambia nunca. Eso sería lo que se llama validez. Y ahora, la seguridad... Este ejemplo lo salteamos, pero digamos, me parece que no tiene sentido si ya lo leyeron. La seguridad está dada por... Perdón. Es la misma tabla, pero mirada en forma horizontal. Esperen que vamos a ver si tengo la misma tabla por acá, porque esta las puede confundir. Vamos a buscar la tabla, perdón. ¿Ahí? ¿La anterior no era? Sí, pero como está en colorcitos, prefiero usar la misma. Eso tendría que cambiarlo, ¿ves? No, me parece que había una parecida. Podemos usar esta misma. Sí. Dado que dio positivo, o sea, es post prueba,
Sí. La prueba le dio positivo. Y eso le interesa más al profesional de la salud. La sensibilidad y la especificidad le interesa al laboratorio, al bioquímico, ¿sí? Al investigador. Sí, sí. Pero el resultado le interesa al médico, al enfermero, al pediatra, al Al paciente. y también al paciente. Sí. Y por supuesto que también al paciente. Y siempre está la pelea, saquemos al paciente del medio, entre la interpretación del profesional de la salud no bioquímico y el bioquímico. No sé si alguno de ustedes vivieron eso, pero pasa eso, porque es como que tienen dos miradas distintas del resultado. Dio positivo. La pregunta es, si dio positivo, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo? O la otra, dio negativo, ¿cuál es la probabilidad de estar sano? Entonces tenemos que mirar a la tabla en este sentido. Verdaderos positivos sobre el total de positivos va a ser el valor predictivo positivo. Verdaderos negativos sobre el total de negativos va a ser el valor predictivo negativo. Eso me va a decir, post prueba, frente al resultado negativo o positivo, cuál es la capacidad, digamos, de que esté enfermo o que esté sano, la probabilidad de que esté enfermo o que esté sano. Ahora, ¿por qué afecta esto? Perdón que me fui. ¿Por qué está afectado? Que es la pregunta que creo que una de las chicas me hizo hoy también en el foro. Claro, por la prevalencia, decía. Por la prevalencia. Porque yo de esta manera, en las columnas, yo voy a ver prevalencia de enfermos, prevalencia de sanos. De última, yo sé que enfermos sobre el total es la prevalencia de enfermos. ¿Está bien? Ahora, cuando el valor, digamos, cuando los enfermos, la prevalencia de enfermos es muy chiquito, sí. Cuando digamos, hay poca prevalencia de la enfermedad, cuando lo miro de esta manera, este valor, al ser muy chiquito, hace que el valor predictivo positivo, digamos, sea bajo, porque al dividir esto sobre esto me va a dar algo bajo, ¿se entiende? Sí. Cuando tengo la prevalencia, digamos, la prevalencia de enfermos es muy alta, ¿está bien? Me va a hacer lo contrario, los verdaderos negativos van a ser pocos, y cuando haga la cuenta, el valor predictivo negativo va a ser chico. O sea que el valor predictivo está afectado por la prevalencia de la enfermedad. Que eso lo tengo que tener en cuenta. Por eso el VIH, ¿por qué ustedes piensan que el VIH, la prueba, digamos, que se utiliza es buena? Tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Pero la prevalencia de la enfermedad es muy baja. Por eso, el valor predictivo positivo es muy bajo, es poco confiable. O sea, si te dio positivo, tienen que seguir haciendo pruebas. Y el valor predictivo negativo es altamente confiable. Si yo aumento la prevalencia jugando, como hicimos en algún ejemplo, de VIH, me va a aumentar el valor predictivo positivo. No me va a seguir aumentando el valor predictivo negativo. Y si es al revés, pasa lo contrario. Cuando tengo alta prevalencia de la enfermedad, el valor predictivo negativo va a estar afectado y voy a tener un valor predictivo negativo, digamos, bajo. ¿Sí? Entonces, dos cuestiones. Primero, la importancia de la sensibilidad y la especificidad como una propiedad del instrumento de medición. Y segundo, que la seguridad de la prueba, o sea, el valor predictivo tanto positivo como negativo, pueden estar afectados por aquellas enfermedades que tienen baja prevalencia. Igual sirve, porque si uno que está haciendo un trabajo, digamos, epidemiológico o de detección de casos, con una prueba de este tipo, por ejemplo, barata, de alguna manera, o rápida, lo utiliza como tamizaje o cribado. O sea, porque uno descarta la enfermedad. Como tiene baja prevalencia, lo que a veces es descartar la enfermedad y cuando encontrás, estudiás. Y ahí es cuando pasás a otros métodos que son más cruentos o más caros, también para detectar la enfermedad. ¿Sí? De hecho, en los bancos de sangre, digamos, los bancos de sangre, la gente que va a donar supone que está sana y que no tiene ninguna enfermedad.
O sea que es una población sesgada con respecto a la población general, entre comillas. Porque ninguno es un psicópata, supone que está sano y por eso puede donar sangre. ¿Está bien? Entonces ahí voy a encontrar menos todavía prevalencia de enfermedades, de VIH, de hepatitis, etcétera, etcétera. Porque ya de entrada uno lo va descartando. Inclusive lo descarta con algunas cuestiones, como si hay tatuajes que se hicieron en el último año, o tuvo transfusiones de sangre. Ese tipo de cosas hace que uno baje la probabilidad de encontrar enfermo. Lo que se hace cuando se detecta un positivo, se tira a la bolsa, eso es clarísimo. Cuando no, se guarda. Y además, bueno, además de tirar a la bolsa, se habla con la persona, con el donante. Linda sorpresa, ¿no? Pero muchas veces, digamos, da un falso positivo. ¿Está bien? ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. ¿Alguna duda, pregunta? No, por ahora. ¿Guillermina? No. Bien. Estoy viendo. A partir de esta cuestión se buscó algún tipo de estudio para que las pruebas no estén afectadas, para evaluar la, digamos, post-prueba, ¿sí? Si la prueba servía para detectar enfermedad. Y ahí aparecen los likelihood ratio, ¿está bien? Estoy saltando todos los ejemplos, ¿sí? Acá está la influencia de la prevalencia de los valores predictivos positivos, que ya lo vimos. ¿Sí? Esto es un poco lo que dije recién. Sí. ¿Está bien? Cuando tengo valores con baja prevalencia o alta prevalencia, ¿sí? Tengo, fíjense, el valor predictivo positivo 50%, que quiere decir que es tirar la moneda. Y con alta prevalencia, 67% también, no es tirar la moneda, pero es baja el valor predictivo negativo en este caso. Y ahí empezamos a trabajar entonces con los likelihood ratio o con los, lo digo en inglés porque no tiene una traducción, razón de verosimilitud. O cociente de verosimilitud, tiene 2 millones de nombres. Pasa lo mismo que en el odds ratio, ¿sí? Entonces, ¿por qué se utiliza el likelihood ratio o la razón de verosimilitud para evaluar post prueba cuál es la seguridad? Digamos, si post prueba aumenta la probabilidad o las chances, en realidad más que la probabilidad, las chances de que uno esté enfermo o esté sano. O sea, cuando dio positivo esté enfermo y cuando dio negativo esté sano. ¿Hasta acá vamos? Por eso se utilizan, por ejemplo, para el likelihood ratio positivo, se usa sensibilidad y especificidad. Entonces, el likelihood ratio positivo sería la sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Uno supone que si la prueba es buena, la sensibilidad es alta y 1 menos especificidad es baja. Por lo tanto, esto va a ser grande, es una razón y va a ser mayor que 1, mucho mayor que 1. ¿Está bien? O sea, calculo la sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Esa es para probabilidad post-prueba, ¿sí? La otra cuestión, recuerden que después, me adelanto, la forma de armar la curva ROC es a través de calcular la sensibilidad, digamos, en el eje de las ordenadas, en la Y va la sensibilidad y en el eje de las X, de las abscisas, va 1 menos especificidad. Recuérdenlo cuando veamos ahora la otra cuestión. Bueno, acá tenemos un poco, de nuevo, las fórmulas: verdaderos positivos sobre enfermos, ¿está bien? Y falsos positivos sobre sanos. Esto, teóricamente, me tiene que dar un valor grande. Es muy buena una prueba diagnóstica, ¿sí? Si da positivo es muy buena, si el likelihood ratio positivo es 10 o más. ¿Sí? Mediana, después más adelante está eso, mediana es cuando está entre 10 y 5,
regular entre 5 y no me acuerdo, y 2, y después menos de 12 baja o mala. Sí, acá está de nuevo la cuestión. Y el likelihood ratio negativo se mira al revés. Es 1 menos sensibilidad sobre especificidad. Y esto al revés. 1 menos sensibilidad tiene que ser si es buena la prueba, tiene que ser chiquito. Sí. Y la especificidad grande. O sea que un likelihood ratio negativo bueno va a ser de 0,10. O sea, un 10%, 0,1. ¿Está bien? Eso nos da un poco nos da una idea de la probabilidad que tiene con respecto a... Y acá tenemos los valores. Si una razón de verosimilitud mayor de 10 o una positiva o una negativa menor que 0,1 genera grandes cambios, ¿está bien?, entre la preprueba y la postprueba. Eso es lo importante. O sea, cuando me dio positivo, las chances de estar enfermo son más de 10 o menos de 0,1. ¿Se entiende? Cuando está entre 5 y entre 0,1 y 0,2, moderados cambios, entre 2 y 5 y 0,2, 0,5, pequeños cambios, y entre 2 y 1 o de 0,5 y 1 no, es muy poco importante los cambios que producen, si da positiva o da negativa la prueba. ¿Está bien? Esa es de alguna manera la forma de ver, salteo todo esto, pero es un poco la forma de ver la probabilidad, digamos, la seguridad que tiene la prueba si da positivo o da negativo, y no depender de la prevalencia. Se puede usar cualquier cosa, pero ojo, que cuando usamos valores predictivos positivos y negativos, lo que tenemos que tener en cuenta es que está claro, muy claro, estoy grabando, ¿no? Sí. Sí. Está requete contra claro que no está afectada por la prevalencia de la enfermedad. Y si no, usaré la que sé que no está afectada. Entonces la prueba la orientaré a que sea un cribaje, un tamizado, o sea, detectar sanos. Cuando detecto un enfermo, dado que tiene poca prevalencia, lo estudiaré de otra manera. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? Después el instrumento que utilizamos, el instrumento que usamos, sí, lo pudieron ver. Hay un Excel que yo armé. Ah, sí. Muy simple, que se llama calculadora de pruebas diagnósticas. Ah, no, ese no lo vi. Lo único que tienen que hacer es cargar los datos. Sí, pero no lo vi a ese. ¿En dónde estaba? Lo tenés en el archivo. Ah, en el módulo 3. Ah, perfecto. En ejercicio práctico. Perfecto. Lo que vos acá cargas los datos, Eso se cambia. y automáticamente te tira todo esto que ves acá. Cambia. Acá está todo 10. Ah, perfecto. Suponete que ponemos, no sé, 900, 79, 760 TAC, y acá le ponemos, ahí está, dejemos así. 1743 casos, y acá ya tengo prevalencia de la enfermedad, que sería 910 sobre 1743, con su intervalo de confianza. Pacientes correctamente diagnosticados, que sería esto más esto dividido esto. O sea, los verdaderos positivos, los verdaderos negativos sumados dividido el total. La sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos, los valores predictivos negativos, el likelihood ratio. Miren qué rápido hice un muy buen instrumento de diagnóstico, ¿no? 10,4 y 0,01. ¿Está bien? Con su intervalo de confianza, en todos los casos, ¿sí? El Jouden, acuérdense que es bueno cuando está cercano a 1. ¿Está bien? O sea que también es bastante bueno. Y acá están las fórmulas, pero las fórmulas están para que ustedes sepan que hay una fórmula, pero no para que ustedes la apliquen. El intervalo de confianza no tiene mucho sentido que ustedes se pongan a mirar eso, digamos. Tienen que entender el concepto que ya lo saben de intervalo de confianza, punto. ¿Qué otra cuestión con esto? Bueno, este instrumento está para que ustedes lo
Y acá está el resultado del chi cuadrado, inclusive. Sí. O sea que acá está el resultado del chi cuadrado, la probabilidad y la razón de verosimilitud, no el likelihood ratio, sino una función que es un chi cuadrado un poquitito más exigente. ¿Sí? Ok. Acá está por lo que, lógicamente, para que haya alta sensibilidad y especificidad, el cruce de datos va a ser muy significativo. ¿Por qué? Porque uno supone que va a haber muchos falsos de verdaderos negativos, muchos verdaderos positivos y pocos falsos positivos y negativos. O sea que, lógicamente, el test estadístico de chi cuadrado va a ser requete contra significativo. Así que bueno, miren este archivo, también lo pueden hacer, acuérdense que tienen los programitas estos que, ¿dónde lo tenemos? Ahí se ve chico, ¿no? El EPIDAT, lo voy a agrandar un poco. Ahí se ve, sí. Espera que lo agrando un poquito más. Muy bien. Ahí estamos. Sí, Bueno, está fíjate, perfecto. Mejor. métodos, pruebas diagnósticas, pruebas simples, que es lo que estamos viendo nosotros. Hay un montón de otras cuestiones. Este es bastante interesante, este programita gratuito, ¿sí? Acá vos cargas los datos, ¿sí? No me acuerdo qué había puesto hoy, pero ponerle 900, enter, 90. Pero, sí, abajo eran como 700, en los... 78 y 700. Ahí eran 10. Ah. Sí, como 700. Ponele, no importa. Acá me desbarranqué. Bueno, esto después uno va a calcular y ahí tiene la sensibilidad, la especificidad, la validez, que serían los que yo le decía hoy, que los valores predictivos negativos, la prevalencia, el índice de Joule y la razón de verosimilitud positiva y negativa. ¿Sí? Y después esto ustedes, si lo quieren mirar, lo ven acá, ¿ven? Apretan ahí, ver. Está bien. Y van a archivo, guardar como, y lo guardan como RTF, es formato de Word, después lo pueden abrir con el Word. Perfecto. ¿Está bien? Digo para que lo tengan en cuenta este programa, porque es interesante para no solo esto, sino para otras muchas cosas. Ya entraríamos en el otro tema, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Sí. No, bien. No. Bueno, ¿para qué sirven las curvas ROC? Es muy interesante porque las variables dicotómicas nunca son dicotómicas. Digamos, las variables, muchas veces las variables de pruebas diagnósticas no son dicotómicas, son variables continuas. Por ejemplo, todos los metabolitos, toda la glucosa en sangre, los lípidos, o alguna otra variable que puede ser cuantitativa. Entonces, lamentablemente no nos sirve, digamos, esta cuestión dicotómica, pero por otro lado ustedes ven que cuando, vos, Dolores, sos experta en eso, pero, no sé, Guillermina, vos qué profesión tenés. Soy agrónoma. También. Agrónoma. También, estás acostumbrada a ver valores de otras cuestiones, pero valores al fin cuantitativos. Sí. Y esos valores cuantitativos en salud y seguramente en cuestiones del suelo, de cuestión de pH o de lo que sea, en tu caso, Guillermina, seguramente tienen valores de corte también. Sí. Entonces la pregunta es cómo uno puede generar, inventar o evaluar un valor de una variable cuantitativa, buscar el valor de corte que mejor discrimine entre dos enfermedades.
o entre dos, en la presencia y ausencia de un evento. ¿Está bien? Sí. Supongamos, Cuando Guillermina, se está trabajando cuando se trabaja con sistemas de información geográfica, entonces ahí sí es válido el tener que usar estas curvas, porque ahí uno tiene que definir hasta aquí es y desde aquí empieza tal cosa, ¿no? Claro. Pero cuando ese sería estamos un viendo el ejemplo. asunto, sí, es un ejemplo de aplicación bárbaro que existe ahí, ¿no? Pero cuando estamos viendo desde la parte ecológica, el tener que definir hasta aquí va uno y hasta aquí va el otro es un poco difícil porque hay cosas intermedias, ¿no? Pero Sí, sí. yo lo he estado viendo que es bastante aplicativo en el campo que trabajo. A ver, de hecho las curvas ROC salen no salen de la salud, digamos. Era para diferenciar entre ruido, señal verdadera y ruido. O sea que cuando vos estás mirando un mapa o, digamos, o un mapa satelital o lo que sea, muchas veces las curvas ROC hacen esto mismo de alguna manera. Diferencian ruido de señal, ¿está bien? De señal verdadera, digo. Pero más allá de eso, fíjate que suponete yo tengo el crecimiento de algún tipo de planta en un vivero. Me quiero meter en tu tema que no sé mucho, Guillermina. Y quiero evaluar cómo afecta la altura, cómo es afectada una planta, un árbol, ¿sí? En crecimiento en un vivero, ¿sí? Cuándo conviene ya venderlo. Y lo que observo es que después de cierto tiempo, esos árboles, esas plantas que después van a ser árboles, se afectan por algún tipo de hongo o de bacteria. ¿Sí? No importa, algún tipo de hongo o de bacteria que afecta su crecimiento. ¿Por qué? Porque están todos pegaditos uno al otro, se contagian muy rápidamente, y puedo evaluar cuál es el valor de corte de altura que está relacionado con el tiempo de crecimiento, con el tiempo desde que, digamos, que esa planta se desarrolló, ¿sí? Y saber en cuánto tiempo tengo, o sea, a qué altura ya tengo que trasplantarlo. Ese sería un ejemplo. Y hay una variable como la altura, que sería una variable cuantitativa, o decir, a partir de tal altura yo tengo que sacarlo porque si no se me va a infectar el bicho, la planta. ¿Se entiende el ejemplo? Claro, o también viéndolo de que mantenerlo ya en el vivero, aparte de las enfermedades, económicamente ya no es rentable. Entonces hay que sacar. Pues, También se podría hacer eso, ver cuándo conviene sacarlo porque económicamente, y de ahí también está haciendo un valor de corte, de alguna manera. O sea que siempre a ver, todas las variables de riesgo que nosotros conocemos, perímetro de cintura, etcétera, valor de corte del colesterol en sangre para riesgo, HDL, LDL, glucosa en sangre, todos esos valores de corte que uno los ve cuando se hace un análisis de sangre, ¿sí? Están comparando alguna patología de riesgo, ¿sí? Con el valor continuo de esta variable. Muchas veces no hay un valor de corte y otras veces sí. Entonces, lo que hace la curva ROC es primero me dice si esa variable cuantitativa, cuando la enfrento a una variable dicotómica, presencia o ausencia de algo, es lo suficientemente diferente como para decir, a partir de este valor para abajo y de este valor para arriba, ¿sí? Aumenta las probabilidades de tener o de no tener la enfermedad. Y ese valor es el valor de corte que se usa en salud o en todas las ciencias de alguna manera, ¿sí? Voy avanzando con esto. Ustedes no lo tienen, no sé si es muy parecido, pero debe ser más o menos parecido al que ustedes. Sí, es parecido. Porque soy yo lo que lo hago, así que no soy muy... Soy cambiante porque soy bastante dinámico en mis apuntes, pero porque no me gusten y los voy cambiando, pero todavía creo que este es bastante parecido al otro. Pero acá tenemos el ejemplo de la glucemia. Yo tengo la distribución de glucemia en dos grupos de población, ¿sí?
sujetos controles y sujetos con diabetes, definidos, digamos, de otra manera, por un gold estándar, si quieren. O sea, un paciente con diabetes tiene cierta cantidad de estudios que necesita para definirlo claramente que tiene diabetes. ¿Está bien? Y los controles de la misma manera. Veo los dos valores de corte, las dos distribuciones, y lo que estoy buscando es este valor de corte de glucemia en sangre que me deje pocos falsos negativos y pocos falsos positivos. Porque estos rojos que están acá son controles, pero yo cuando haga el valor de corte me van a quedar como enfermos. Entonces, cuanto más chico sea lo azul y lo rojo, mejor será el valor de corte que yo voy a evaluar. ¿Se entiende un poco cuál es la...? Entonces, siempre voy a comparar una variable dicotómica, a partir de una variable dicotómica, si la variable cuantitativa genera grandes cambios entre un grupo y otro, eso ¿quién me lo va a dar? Me lo va a dar la curva ROC, ¿sí? Y si genera grandes cambios, ¿cuál es el valor que uno va a definir como valor de corte? Y acá tenemos otro ejemplo. Supongamos que esto ya ustedes lo entienden. Primero que estas serían dos curvas de tipo gaussiana, que por ahí no lo son, pero es lo mismo que vemos acá. Por otro lado tenemos el box plot o el diagrama de cajas de normales y el diagrama de cajas de diabéticos, de pacientes con diabetes. Como siempre, la mediana, el percentil 75-25, vemos que el 50% ni se superpone con el otro 50% y que, digamos, los bigotes hay superposición, y esta superposición es donde yo voy a encontrar los verdaderos y falsos negativos, pero son lo suficientemente diferentes para poder pensar de que hay un valor que me va a tener alta probabilidad de discriminar entre sanos y enfermos. ¿Está bien? Esa sería un poco la idea. Y acá represento el punto B, la raya B, el valor de corte C, el valor de corte B y el valor de corte A, que los represento acá. Ningún programa de estadística les va a dar el valor de corte, ustedes lo van a tener que buscar, porque lo decidimos nosotros el valor de corte, porque a veces nos conviene que sea A veces nos conviene que sea B, que sería por ahí el más correcto, y a veces nos conviene el C. ¿Está bien? Eso va a depender siempre de la conveniencia del investigador, pero más o menos va a andar por acá. ¿Se entiende lo que digo? Por eso lo que te tira el programa de estadística, cualquiera sea, es el área bajo la curva. Cuando el área bajo la curva está cercano a 1, recuerden que estamos graficando 1 menos especificidad sobre sensibilidad para que me quede este tipo de gráfico, ¿está bien? Lo que veo es que si es esto cercano a 1, digamos, si fuera 1, no habría valores verdaderos, no habría ni falsos positivos ni falsos negativos, ¿se entiende? O sea, sería perfecto, cosa que no existe. A medida que me alejo de 1, van apareciendo, digamos, el valor de corte me va a dejar verdaderos falsos negativos y falsos positivos. Cuanto más chica es el área bajo la curva, mayor va a ser los falsos negativos y falsos positivos, por lo tanto va a ser menor la sensibilidad y la especificidad del valor de corte. Va a llegar un momento que no nos conviene, o sea, va a haber variables que no me sirven. ¿Está bien? Y un poco acá tenemos... Pablo, les voy a tener que dejar. No hay problema, después lo escuchás. Bueno, dale, gracias. Bueno, chao, Dolores. Adiós, nos vemos. Perdóname. Chao, chao. No cortes, Dolores, un segundito. Sí. Ahí está. Bueno, lo que vemos acá es la curva ROC, no importa de qué, que debe ser muy cercana a 1, o sea, 0,9, una cosa así. Esta sería, digamos, esta recta nos indica que a cualquier valor de 1 menos especificidad no me va a cambiar el valor de sensibilidad, o sea que esta sería la recta que no me indica nada, no hay asociación de la variable de alguna manera, ¿sí? Y la diagonal inversa, el valor, el punto en que la curva ROC se cruza con la diagonal inversa,
¿sí?, me indica el valor de corte que tendría que tener esa variable. ¿Se entiende un poco esto, Guillermina? Sí, perfecto. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Ahí está. Acá tenemos un montón de ejemplos. El perímetro de cintura de riesgo, llamémoslo así, o sea, cuando uno tiene una forma de ver el riesgo cardiovascular, ¿sí?, es por la medición de la circunferencia de cintura o perímetro de cintura. Y acá lo relacionamos con el índice de masa corporal, con la tensión arterial, con triglicéridos, con HDL, que también es un lípido, ¿está bien? HDL es bueno, fíjense cómo es inverso esto, tendría que darlo vuelta después, porque es bueno, pero al revés, ¿está bien? Con la glucosa en sangre, con la insulina, esto también es una forma de evaluar la insulinoresistencia, el OMA, el colesterol y la línea de referencia, que es esta que estamos acá, ¿está bien? Entonces, lo que vemos acá, distintos áreas bajo la curva, donde algunas variables van a tener buenos valores de sensibilidad, especificidad, y otros menos, ¿está bien? Como ejemplo. Y acá tenemos el área bajo la curva, como se considera, entre 0,97 y 1 es excelente, entre 0,90 y 0,97 es muy bueno, 75 y 90 bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de diabetes que lo podemos hacer, a ver si tengo la base esta, lo hacemos, un ejemplo con el PSPP, con el SPC se da lo mismo, ¿eh? Sí. Pero, a ver, déjame ver en qué tengo yo esto. Base insulinoresistencia, diabetes. Voy a hacerlo, en vez de hacerlo, mirarlo en el PowerPoint, vamos a hacerlo como ejemplo en un programa de estadística. En este PC. El SPC es más lindo, pero en realidad, nada. Los dos funcionan. Son muy parecidos, son muy Sí, parecidos. Entonces, fíjate cómo está armado la base de datos. Acá es muy simple porque tengo dos variables. Los que tienen y no tienen diabetes, que están divididos como controles diabéticos y controles, o sea, positivos y negativos, y la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? En miligramos sobre mililitros. Entonces, fíjate la simplicidad de esto, que yo voy a analizar. Clasificar, perdón, porque antes estaba suelto y ahora está acá escondido. Sí, clasificar, bien. Curva ROC. Y ahí tenemos la glucemia, la variable continua, y diabetes, la variable. Y acá tengo que poner cuál es el valor de. En los controles son 2 y 1 es el enfermo con diabetes. Quiero la curva ROC, quiero la línea diagonal, quiero el intervalo de confianza de la curva ROC, porque el intervalo de confianza de la curva ROC, ¿cuándo es complejo? Cuando está cercano a 0,5. O sea, por ahí, supongamos que la curva ROC me da 0,8, que no es malo, pero el intervalo de confianza está cerca, digamos, uno de los límites, el límite inferior está cerca de 0,5. Entonces, no tiene tanta validez. ¿Está bien? Y le voy a pedir que me dibuje los puntos de coordenada de la curva, que así después vamos a trabajar con eso. Ponemos aceptar, y rápidamente tenemos cuántos positivos y negativos, y acá tengo el gráfico. ¿Está bien? ¿Acá se alcanza a ver bien? Sí, se ve bien. Bien, acá porque está tan pegadito que prácticamente es cerca de 1. Si vamos a el área bajo la curva, fíjate que 0,991 es significativo, ¿sí? Y el intervalo de confianza va entre 0,98 y 0,99, más o menos, para resumirlo. Y acá, ¿qué tengo? Me dice los valores de glucosa, los valores de sensibilidad y de una menos especificidad, desde, baja concentración de glucosa hasta, fíjense cómo va, a medida que aumenta la glucosa, disminuye la sensibilidad y aumenta el 1 menos especificidad. Ahora que sé que es buena la curva ROC, lo que tengo que buscar es el valor de corte. Para buscar el valor de corte,
Lo hago simple, digamos, vamos a hacerlo simple. Podríamos hacer lo siguiente, pegar. ¿Sí? Yo tengo sensibilidad, ahí pegué lo que estaba en el SP, no es ninguna... Sí. Copié y pegué, ¿sí? Podríamos agregar especificidad y podríamos agregar sensibilidad más especificidad. Esto porque, ¿cómo lo haríamos? Pondríamos igual, la especificidad sería igual a 1 menos la 1 menos especificidad, ¿se entiende? Tiro para abajo y acá me va, acá tengo 1 de sensibilidad con un valor de corte muy chico de glucosa, lógicamente, porque quiere decir que 0,61 de glucosa, el 100% son sanos, y así voy subiendo, ¿está bien? Y acá sumaría, para buscar el máximo valor, sensibilidad más especificidad, igual a sensibilidad más especificidad. No sé qué hice acá, pero algo hice mal. Vamos de nuevo, igual. Sensibilidad más especificidad, ¿sí? Y ahora doy 2 clics, lo tiro para abajo. Y ahora que tengo que buscar el máximo valor. Voy bajando, voy bajando, voy bajando, ve que va aumentando, porque aumenta la sensibilidad y aumenta la especificidad. Yo quiero buscar el máximo valor de sensibilidad específica. Fíjate que acá estoy con 0,93 de sensibilidad. Vamos a poner acá vista de variables, inmovilizar paneles, así vemos esto. Voy bajando, aumenta la glucosa, disminuye la sensibilidad, porque ya hay del otro lado, digamos, hay algunos pacientes que ya no son, que son diabéticos, 0,93, la especificidad es muy baja, sigo bajando, ven cómo va aumentando esto, aumenta, 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 y llega un momento que tengo, mirá, miremos estos valores. 911 y después baja. Por lo tanto, alguno de estos valores va a ser el valor de corte que tenga máxima sensibilidad y máxima especificidad. Entonces yo estoy mirando y por ahí podría buscar o el 26,5 o el 20, cualquiera de estos 4 son buenos porque tengo 0,96 o 0,95 de sensibilidad y entre 0,95 y 0,96 de especificidad, ¿se entiende? Entonces, yo digo, bueno, busquemos un valor de corte, supongamos que el valor de corte que elijo es, redondeemos, 125, ¿está bien? Me voy al SP, voy a generar una variable dicotómica a partir de la glucemia, entonces voy a transformar, recodificar en distintas variables, voy a generar una variable a partir de la glucemia que sea DBT, diabetes. Diabetes con valor de corte 126, dijimos. 25. 125. ¿Sí? Entonces, corte, glucemia, 125 miligramos sobre mililitros. ¿Sí? Sí. Cambiar. Y en valores antiguos y nuevos, ¿qué digo? Que los que son hasta 125 es 1. Y los que son de... Perdón, van a ver por qué lo hago esto. Le voy a poner 2, que le va a ser los que no son diabéticos, ¿está bien? Yeah. Y los que son de 125 para arriba es 1. 1. O sea que 1 voy a ser pacientes con chances de tener diabetes y 2 pacientes con chances de no tener diabetes, según el valor de la glucemia. Aceptar, y ahí tengo la nueva variable, que ahora la voy a codificar, datos, definir propiedades de variable, corte glucemia.
¿sí? 0 decimal, una anchura. 1 era, vamos a llamar más de 125, mayor a 125. Glucemia mayor. Perdón, se enojó por algo y no sé por qué. Glucemia mayor de 125 y la otra glucemia menor igual, o menor le ponemos, ¿está bien? ¿Se entiende, no? Sí. Ay, ¿qué hice? Hice lío. Vamos de nuevo. Datos, definir propiedades de variable, corte glucemia, continuar. Le saco los 2 decimales, 0 decimal, 1 de anchura. Mayor de 125. Copio, pego y acá le pongo menor. Ahí está. Menor igual, no importa, ¿está bien? Pongo aceptar y ya me aparece la variable recodificada con las etiquetas, ¿ven? O sea que el 1 es glucemia mayor y el... Sí. ¿Está bien? Fíjate que hay algunos controles que son falsos positivos, porque este control tiene más de 125. O sea, no es perfecto. ¿Cómo hago con esto? Voy a analizar estadística descriptiva, tablas cruzadas, y hago el diabetes voy en las columnas porque sería el gol estándar, y el corte de la glucemia en 125 sería la prueba que me indica si tiene chances o no tiene chances o probabilidades de tener glucosa. Casillas, filas, columnas, porque las filas me van a dar los valores predictivos y las columnas me van a dar la sensibilidad y la especificidad. Y si quiero, para jugar, le pongo un chi cuadrado y le pongo riesgo. Estamos mezclando temas. Pongo aceptar y ahí tengo, fíjense. Primero que es estadísticamente significativo, o sea, eso queda claro como dije hoy. Ahora, 95,3. Si yo estoy mirando esta fila, 95,3 es el valor predictivo positivo. O sea, si me dio positivo, o sea, 383 dividido 402 me da 95,3. ¿Está bien? Ese sería el valor predictivo positivo. Si miro acá, 95,8 sería 386, los controles, dividido 403. Serían los valores predictivos negativos. O sea que tengo un valor predictivo positivo de 93,5 o valor predictivo negativo del 95,8. Ahora miremos la columna. 95,8 sale de 383 dividido 400. O sea que esto sería la sensibilidad. Y por otro lado, 95,3 es 405, perdón, es 386 dividido 405. Esto sería la especificidad. O sea que tengo valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, sensibilidad y especificidad. Perdón, acá, especificidad. ¿Está bien? Por lo tanto, es buen valor de corte, o sea que a una persona que tiene glucemia mayor de 125 tiene, digamos, altas chances de tener diabetes. Pero tendría que estudiar de otra manera. Y si nos vamos, y fíjense, vamos a abrir un archivo que abrí recién. ¿Se acuerdan? Archivo. Abrir. Calculadora de pruebas diagnósticas. Y miren lo que voy a hacer. Vamos a ir a... Vamos a poner los datos. 383,19. 383,19. Ahí puse los datos que dio el valor de corte, ¿está bien? Y por otro lado tenemos
17,386. 17,386. Ahí tengo los 805 casos, la tabla de doble entrada, la P altísima, está bien, bajísima, perdón, significativa. La correctamente diagnosticados 95,3, sensibilidad 95,75 con el intervalo de confianza, ¿está bien? Especificidad 95,3, fíjense que son los mismos datos que yo había hecho en el SPSS. Copio esto y lo pegamos. Acá no me deja porque está protegido, pero vamos a pegarlo, vamos a achicar esto un poquito para ver los valores acá. Y vamos a poner el otro Excel, había dos Excel, este que está acá. Pego la tabla acá, la tabla que teníamos recién, ¿sí? Recordemos, esto era especificidad, esto era, perdón, valor predictivo positivo, esto era valor predictivo negativo, esto era sensibilidad, lo pongo de otro color y esto era especificidad. Ahora lo pongo un costadito y miremos. 95,3. 95,3. Está bien. Dan los mismos resultados. ¿Está bien? Sí. Por lo tanto, yo puedo utilizar, fíjense cómo uno a partir de una variable cuantitativa y una variable cualitativa que es presencia de enfermedad, ausencia de enfermedad, uno, si la cosa da, puede buscar un valor de corte. ¿Cómo fue? ¿Se entendió bien? Sí. No, pues se entendió. Bueno, Guillermina, ¿alguna otra duda, consulta? A ver, yo tengo una duda Sí. ya del módulo 4. Es Sí. respecto a los supuestos para las pruebas, en este caso para la prueba T de Student. La pregunta es si estos 4 supuestos que se están indicando se las tiene que cumplir antes del procedimiento, es decir, que sean normalidad y las 4 que van. Normalidad, digamos... de varianza, linealidad, eso, ¿no? Los 4 supuestos que tiene. Sí, sí. Sí, hay que trabajarlas antes de aplicar la prueba T. Ese es digamos, el procedimiento que tengo que hacer. O me voy a la aplicación de la teoría del límite central, de tener más de 30 datos y ya cumplir teóricamente estos 4 supuestos. La cosa es así. A medida que uno te alejas de los supuestos, no me acuerdo por dónde están, pero ponerle que estén en potencia prueba. No me acuerdo. Acá, mira, de alguna manera. A medida que nos alejamos de los supuestos, la potencia de la prueba, o sea, la capacidad de detectar diferencias estadísticas disminuye. Esa es la primera cuestión. Pero el test de Student tiene una ventaja. Si no hay homogeneidad en la varianza, hay 2 fórmulas. Una fórmula para cuando las varianzas son homogéneas y otra fórmula para cuando las varianzas no son homogéneas. O sea, si no hay homogeneidad de las varianzas, hay que usar la fórmula que corresponde. ¿Está bien? Y el tema de la normalidad, tanto en el test de Student, digamos, como vos decís, si el n es mayor que 30, no me preocupa tanto. Y si es menor que 30, lo que tengo que tener cuidado es si hay mucha asimetría en esa variable,
o sea, se aleja mucho de la normalidad, lo que puede pasar es que no me dé diferencia de estadística. El problema lo tiene uno, que quiere probar que entre dos grupos hay diferencia y no lo puede probar porque, de alguna manera, entonces, en ese caso, cuando uno tiene dudas, se va a los procedimientos no paramétricos. O sea, pero en principio es importante evaluar, ¿sí? Sobre todo dos cuestiones, más que, acá creo que están las dos. Acá están las dos fórmulas, ¿ves? Cuando las varianzas son homogéneas y cuando las varianzas no son homogéneas, ¿sí? Cambia un poco la fórmula para ponderar, de alguna manera, las varianzas que son inhomogéneas, ¿sí? Pero más allá de la fórmula, que no me importa porque eso lo hace el Excel o lo hace el SPSS, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que a medida que nos alejamos, sobre todo tanto de la normalidad como de la homoelasticidad, lo que puede pasar es que se pierde un poco de potencia de la prueba, o sea que aumenta el error de tipo 2. O sea, la capacidad de no rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad la tendría que haber rechazado. O sea, no es al revés. Si la prueba estadística me da significativa, no me importa. ¿Está bien? Porque a pesar de todo, la diferencia puede ser tan grande que a pesar de no ser homogénea y no ser normal, es tan grande la diferencia entre un grupo y otro grupo que no necesita, digamos que la potencia de la prueba alcanza. Cuando veo que tengo dudas, lo que se hace es probar con la correspondiente prueba no paramétrica. No sé si me expliqué. Sí, no, está bien, está bien. Y ahí mismo, antes de poder aplicar las pruebas no paramétricas, es conveniente transformarlas, o sea, llevarlas, digamos, al log. Sí, o al logaritmo, o, a ver, por ejemplo, justo estábamos hablando de virus. La carga viral no la podés usar en valores, digamos, cuantitativos. Tenés que usar el logaritmo. ¿Por qué? Porque la carga viral aumenta exponencialmente. Entonces, con el logaritmo vos como que la armás de una manera que puede ser usada. Pero generalmente, a veces, o el logaritmo, o la raíz cuadrada, o lo que sea. Ahora, generalmente, no sé si a veces conviene, depende el caso, transformar la variable que no cumple con las condiciones para que las cumpla o para que se acerque más a la normalidad, o usar pruebas no paramétricas. Hoy las pruebas no paramétricas son muy confiables, no es lo que era antes, y los programas de estadística realmente son, en ese sentido, son muy buenos. Entonces, a ver si tengo algún ejemplo. Ponele, tomemos dieta. ¿Dónde está dieta? Test de Student Arthrosis. Busquemos uno más fácil. Dieta, el primero. Sí, pero es en Excel. Quería abrirlo en SPSS. No importa, lo abro del SPSS. Abrí creo que un viejo SPSS, sí. Ah, no, el 27. Vamos al SPSS, vamos a abrir, nos vamos a... Estamos en módulo 4. Ejercicios prácticos, temperatura corporal, test de estudio de artrosis. ¿Qué pasa? Entonces tengo que cambiar para verlo en Excel. Ahí tengo dietas. Ahí está. Abrir. Lo que pasa es que acá está armado mal. No es este que tengo que abrir. ¿Por qué? Porque está armado para Excel. Dieta. Lo tengo en otro lado. Espera que lo vamos a buscar en otro lado esto. Lo tengo. Este diferencial. Dieta. A ver este.
No, este tampoco es porque está armado para Excel, no para SPSS. Déjame entonces ver el otro. Dietas, parece que también está armado. Temperatura. Temperatura. Ejercicios prácticos viejos, calidad de trigo. Dieta, acá está. Bien, ahí encontré un dieta hecho en SPSS. Sí. Acá está. Acá, un poco para mezclar todo, tengo dos dietas, la dieta A y la dieta B, ¿sí? Y tengo un grupo de sujetos con un peso inicial y un peso final. Teóricamente, si hace dieta, tendría que bajar de peso. Entonces, lo que podría primero comparar es, digamos, vos querías ver la normalidad y toda esa historia, nosotros podríamos hacer un analizar. Lo hago rápido, pero para ver que hay pruebas estadísticas que hacen esto. Y yo puedo tener el peso final y el peso inicial, y le pregunto, no me importa tanto los descriptivos, sino los gráficos, histograma, el box plot, los gráficos de normalidad y... vamos a... Con eso, que después vemos la parte de homogeneidad, ¿sí? Ahí me sale un chorizo de resultados que no vienen al caso, no los vamos a mirar ahora, que son el promedio, etc. Algo sí podemos ver, la simetría y la curtosis, ¿sí? Que eso nos indica, de alguna manera, la simetría es cuando tengo valores extremos, ¿sí? Cuando es cero no hay valores extremos o se compensan los valores extremos, y cuando es cero la curtosis es normal, acá me alejo un poco, pero no tanto, acá veo lo mismo, asimetría y curtosis un poquitito puntiaguda, y acá tengo las pruebas de normalidad. Acá en este caso es fácil, las pruebas de normalidad, tanto para Kolmogorov-Smirnov como para Shapiro-Wilks, nos da que son normales. ¿Por qué? Porque no rechazo la hipótesis de normalidad. La hipótesis nula es mi distribución anormal. Fíjate que no las rechazo en ninguno de los dos casos. Pero y acá veo que más o menos tienen un gráfico. Ahí está. Bien. No hay casi dispersión. Este sería la distancia de cada punto al valor normal. Fíjate que no pasa de 0,5 y menos 0,5. Acá hay un valor un poco extremo, pero están cerquita. El box plot es casi simétrico y lo mismo me pasa en el otro. O sea que acá no tengo problemas de normalidad. Eso ya está. Ahora vamos a comparar medias. Vamos a usar prueba de muestras independientes entre el tipo de dieta y el peso inicial en principio. ¿Qué tendría que pasar? No tendría que haber dieta 1 y 2, es dieta 1, dieta A y dieta B. No tendría que haber diferencias entre las dietas. En este caso tengo que del peso inicial. El peso inicial del grupo que tiene la dieta A pesa 90 kilogramos y el promedio en dieta B es 89 kilogramos. ¿Está bien? Fíjate lo que hace la prueba TD Student. Primero me hace la prueba del EBN, que es la homoelasticidad o igualdad de las varianzas. Acá me dice que no rechazo o sea, que son homogéneas, porque no rechazo la hipótesis nula. 0,6. ¿Está bien hasta acá? ¿Fue muy rápido? Sí, está bien, está bien, está bien. Si esto me da significativo, yo tengo que mirar los datos de la TD Student por acá abajo. Si no me da significativo, como en este caso no me da significativo, quiere decir que son homogéneas, se asumen varianzas iguales y miro por acá. En los dos casos, fíjate que primero, la significación estadística de la prueba no es significativa, o sea, no puedo rechazar que son diferentes. La dieta, el peso inicial de los de la dieta A y los dieta B son iguales. Es indistinto. Son indistintos, ¿está bien? Y también puedo ver que la diferencia de peso, que es esta, 0,71, entre un grupo y otro, cuando le armo el intervalo de confianza, incluyen al cero. Incluyen al cero, quiere decir que está la probabilidad de que la media del grupo A menos la media de la dieta B sea igual a 0. Por lo tanto, el intervalo de confianza, como contiene el 0, tampoco me dice que es significativo. O sea que, y conviene, porque si yo parto de un grupo que pesan distinto, el peso inicial es distinto,
los resultados finales pueden estar sesgados, ¿se entiende? Sí. Miro qué pasa ahora hago el mismo análisis, un poco más rápido, para el peso final. A ver qué pasa con el peso final. Y acá tengo un problema. Tanto de la dieta A como la dieta B, el peso final, fíjate, también, digamos, son homogéneas. Miro por arriba. O sea, cuando miro por arriba y miro por abajo, acá es lo mismo porque me va a dar el mismo resultado, porque es homogéneo. La significancia, o sea, no hay diferencia de peso entre el peso del grupo que hace la dieta A y el grupo que hace el peso de la dieta B. O sea que el peso final y el peso inicial de los que hacen la dieta A y la dieta B no son significativos. Puedo llegar a tener un problema ahí. En principio digo, las dietas y la dieta B son iguales. ¿Está bien? Sí. Son las dos buenas. Ahora, lo que yo tengo que mirar, y ahí voy al otro test de Student, cuando son muestras pareadas o emparejadas, tomo el peso final, para que me dé positivo lo voy a poner al revés, peso final y peso inicial, creo que ahí me da a dar, vamos a ver. Pruebo, para que me dé, a ver, me dio positivo o me dio negativo. Medio negativo, vamos a hacerlo al revés, así se entiende mejor. Analizar, comparar medias, muestras emparejadas, saco peso final, saco peso inicial, hago peso inicial y peso final. Claro, el inicial es mayor que el final, por lo tanto va a ser positivo el resultado. El peso inicial de todos, sin ver el tipo de dieta, es 89 kilogramos, el peso final es 85 kilogramos, o sea, bajan aproximadamente casi 4 kilos, 3 kilos 900 gramos. Este es el desvío estándar. Esta sería la diferencia de peso. El intervalo de confianza va entre 3,4 y 4,3, por lo tanto, la dieta es buena, no importa si es A o B. ¿Por qué? El detalle es que ha bajado. Porque ha bajado y es estadísticamente significativo. Claro. Bien, ahora, cuando quiero ver la dieta A y la dieta B, lo que me conviene usar no es lo que hice hoy, que es el peso inicial versus dieta o el peso final versus dieta. Lo que a mí me conviene hacer es la diferencia de peso que tuvo cada una de las dietas, que sería 94 menos 86, 97 menos 93, y así sucesivamente. Y ahí voy a hacer un test estadístico de pruebas, digamos, de muestras independientes, donde voy a poner no el peso final, sino la diferencia de peso versus las dos dietas. Entonces acá, fíjense, la dieta A en promedio baja casi 5 kilos y la dieta B en promedio baja 3 kilos. Pues no importa, acá no sé si es bueno o malo bajar tanto o bajar menos. Estoy hablando de los resultados de la dieta a un tiempo determinado. ¿Sí? Lo que acá también se entiende es que estoy comparando, cuando hago diferencia de pesos, estoy comparando ¿sí? las muestras pareadas indirectamente, porque hago cada individuo cómo bajó de peso entre el inicial y el final, indirectamente, ¿sí? Acá fíjate que las varianzas no son iguales, y acá lo vemos. En la dieta tengo un desvío estándar de casi 2, y en la dieta B tengo un desvío estándar de 1, de menos de 1. Por eso no son homogéneas, por lo tanto tengo que ir a mirar por abajo. Lo que corresponde es mirar que no se asuman varianzas iguales. Igual en los dos nos da estadísticamente significativo, más allá de eso. Sí. La diferencia de medias es la misma porque es la resta. 1 kilo, entre una dieta y otra hay casi 2 kilos de diferencia. Y el intervalo de confianza para la diferencia de peso va entre 1,22 y 2,7. Por lo tanto, la dieta disminuye en mayor grado el peso que la dieta B. ¿Se entiende un poco este resultado? Sí. Bien. Sí. Y gráficamente yo podría hacer un gráfico de esto, para que se entienda. Agrupados
y entonces puedo decir el peso inicial, el peso final y el tipo de dieta. Con intervalo de confianza del 95%, y acá tengo, fíjate, la dieta A baja esto, la dieta B baja esto. Acá se nota, ¿está bien?, que la dieta A baja más que la dieta B. ¿Sí? Eso sería un ejemplo de cómo podríamos resumir esta. Por lo tanto, las dos dietas bajan de peso. Primera conclusión. Pero la dieta A baja más que la dieta B. Sí, segunda conclusión. ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿El ejemplo? Sí. Bueno. Sí. Bueno, Guillermina, ¿alguna otra duda, bien, consulta? No, esas eran mis dudas. Bueno, cualquier cosa, como siempre, todos está lo tienen bien. que hacer, todos y todas lo que Es tienen cuestión que de practicarla. practicar y consultar por el foro. Ya. ¿Sí? Eso es lo ideal. Así que bueno, no sé si esta es la última reunión que tenemos o hay una más. Sí, es nuestra última. Ah, bueno. Bueno, entonces saludo a todos y todas y nos vemos en el próximo. Es la última reunión. Bueno.